¿Cuál es la situación de nuestra obra? Pastoreamos una pequeña congregación que solo ahora empieza en una ciudad con centenares de miles de personas. Quizás sea una iglesia antigua, pero que se ha venido a menos, menguada, dispersada o derrotada. Bueno, no hay que desmayar. Puede ser que necesitamos un templo amplio y carecemos de miles y centenares de bolívares para poder construirlo. No nos desalentemos. Dios es el dueño de todas las riquezas y Él ha sabido dar más de lo que pensamos o entendemos. Pero una cosa peor era el desfallecimiento del pueblo por épocas. Es bueno que leamos el verso 10. Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Además, venían voces de desanimación diciendo que los enemigos caerían sobre ellos. Esto es lo peor que se nos pueda presentar, un pueblo desfalleciendo y desanimado, porque así no tendremos colaboración. Con todo, Nehemías no se amilanó, sino que se portó como un héroe. Lo que hizo entre tantas adversidades fue depender del Omnipotente. Él decía: oye, oh Dios nuestro, que somos objetos de menosprecio. Sigue diciendo la Escritura: entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. En verdad, el arma más poderosa que el Señor nos ha dado es la oración. Es solo por medio de ella que Dios obra para derrotar a Satanás y a sus secuaces. De esa manera nos unimos al poder de Dios y derrotamos los adversarios. Imitemos a Nehemías en su sabiduría, en sus precauciones, en su prudencia y en su tesón, y así realizaremos a la larga una gran obra para Dios nuestro Señor. Es cierto que a menudo nuestros líderes son abandonados y tienen que padecer penurias, como sucedió con aquel pastor flaco y desnutrido que al mismo tiempo poseía un caballito gordo y bonito. Alguien al notar el contraste dice: ¡qué cosa! El caballito tan bello y vigoroso y usted tan desnutrido y flaco. A lo cual contestó el pastor: es que yo cuido al caballo, mientras que a mí me cuida mi iglesia. Por lo contrario, no dejan de haber pastores muy interesados por el dinero. Son quejumbrosos, aunque devenguen sueldos superiores a los de la generalidad de la congregación. Hay los que tienen profesiones muy lucrativas en las capitales y jamás dejan las comodidades de las grandes ciudades para ir a apacentar la grey del Señor en los pueblos provincianos. Y quién sabe cuánto ofrendan para la necesitada obra de Dios o las necesidades de los menesterosos. Pero aquí tenemos el ejemplo de generosidad de Nehemías. Ojalá estudien el capítulo 5 de su libro. Nehemías, fungiendo de gobernador, se da cuenta que los líderes, personas principales del pueblo, explotaban a las clases necesitadas. En los versos 1 al 5 leemos que los pobres levantaron un gran clamor porque unos tenían que pedir prestado alimento para sostener las familias. Otros habían empeñado sus tierras, otros habían dado sus hijos e hijas en servidumbre y sin embargo los ricos les pedían intereses. A veces me he encontrado con hermanos duros de corazón que pagan muy poco a sus hermanos trabajadores, otros que a pobres les prestan con intereses, misioneros que pagan a colaboradores sueldos miserables, mientras que ellos viven en palacetes. Oh, eso no debe ser. Nehemías, al darse cuenta del pecado de la usura, reprende con toda energía a los nobles que explotaban el pueblo. Los versos 6 al 9 dicen que se enojó en gran manera, meditó el problema, reprendió a los nobles y a los oficiales diciéndoles que eran unos comerciantes con vidas humanas y convocó contra ellos una asamblea. ¡Qué carácter tan firme en la justicia! Debemos enseñar un evangelio no solo de cantar coritos
hacer sentimentales oraciones, sermones floridos y desarrollar actividades que las denominamos exclusivamente como espirituales. Debemos predicar un evangelio más vigoroso, que delate y fustigue las injusticias sociales aún de los cristianos, las durezas de los acomodados y arbitrariedades de muchas llamadas cristianas contra sus sirvientas o trabajadoras domésticas. Brilla la personalidad de Nehemías al dar un notable ejemplo de generosidad. Fijémonos en los versos 10 al 13, donde se narra: él, sus hermanos y sus criados eximieron de los intereses a quienes habían dado en préstamo. Con ese antecedente tuvo autoridad para pedirles que devolvieran todo lo que habían quitado a los menesterosos, y así lo hicieron. Esto nos enseña que nosotros debemos dar ejemplo de generosidad, de manera que otros sigan nuestros nobles ejemplos. Otros luminosos ejemplos de Nehemías en cuanto a desprendimiento y desinterés son los siguientes. El verso 14 nos revela que durante 12 años él no utilizó su sueldo como gobernador, tampoco sus hermanos como empleados. Condolido por las necesidades del país, no quiso gravar el pueblo para los sueldos de ellos. En cambio, dice Nehemías, pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo, y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 siclos de plata, y aún sus criados se enseñoreaban del pueblo. Pero yo no hice así a causa del temor de Dios. Versículo 15. De modo que era un completo contraste con los otros gobernadores. Otro gran ejemplo de humildad, de nobleza, de grandeza de alma, fue el que él mismo relata: también en la obra de este muro restauré mi parte, y no compramos heredad, y todos mis criados juntos estaban allí en la obra. Versículo 16. Aunque era la primera autoridad, no tuvo a menos de trabajar como cualquiera. Finalmente dice Nehemías, en los versículos 17 al 19, que diariamente comían 150 personas en su mesa, fuera de muchos otros visitantes a quienes servía, saliendo todo del bolsillo de Nehemías, de su recurso. Hermanos, enseñemos la generosidad, combatamos la explotación, reprendamos a los usureros, pero sobre todo, demos nosotros el ejemplo de desprendimiento y liberalidad, que es la lección más impresionante y poderosa que podemos dar.